Ramón, ya llegó nuestro maestro. Entonces, aleluya. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Esperamos que no te hayas mojado. Estaba muy lluvioso el atardecer y gracias a Dios pudiste llegar. Sí, se hace un problema. De ahí que por eso siempre yo he dicho que el agua es muy mala para la circulación. No sé cuántos lo sepan, pero es muy malísima para la circulación. Todos me preguntan, ¿cómo para la circulación? Sí, le digo, pues es que no han visto cómo se pone el periférico cuando llueve. Entonces, pues se pone muy mal el periférico, entonces sí es muy mala el agua. Para la circulación de los coches, pero no para la circulación del cuerpo. Hay que tomar, hermanos, 1,5 litros por lo menos de agua para que la circulación, como estábamos hablando de cómo se mueve el Espíritu Santo, también el agua en nuestro cuerpo se debe de mover para que arrastre todos los tóxicos de nuestro cuerpo. Creo que tu micrófono está apagado, Ramón. Vamos a esperar. Hoy con Corintios nos toca ya esta parte importante estábamos en el texto sí, ¿verdad? Decíamos, híjole. Vimos el 1, pastor. Sí, sí. Sí, estábamos, es capítulo 1, 18, 31, me parece que le toca Sí, pastor, así es. del Sí, es 1, ese pastor, del 1 18 al Corintios, 31. 1 Primera de Corintios Corintios. 1, 18 Sí. al 31. Sí, déjame ver. Sí, Cristo, poder y sabiduría de Dios, exactamente. Así es. Así es que bueno, el hermano Ramón está arreglando su computadora. En unos momentos más daremos inicio. Entonces comentábamos acerca del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, que debe de ser como el agua cuando está contenida en una presa, pues es estática, y cuando se levanta y se abren las compuertas, el agua empieza a moverse y cambia de energía estática a dinámica. Y es cuando suceden los milagros, cuando se mueve el Espíritu Santo. Lo vemos en Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Recuerdan ese texto? Sí. Y entonces, ¡pum! ¿Qué comenzó? Cuando el mover del Espíritu comienza, empieza la creación, ¿no? ¡Pam, pam, pam, pam! Empieza Dios a crear, con el mover del Espíritu Santo. No, hermano, necesitamos aprender un poco más sobre el Espíritu Santo en nuestra vida, porque creemos muchas cosas y ignoramos muchas cosas del poderoso Espíritu Santo de Dios, ¿no? Así es que, pues qué bueno tenerlos. Ya hay más hermanos, ya hay 49 hermanos ya ahorita en espera del estudio. Gloria a Dios, la palabra del Señor. También estamos ya por tomar mañana en Querétaro. Hermana Susi, nos vemos mañana por allá en Querétaro, ¿verdad? Primero Dios. El sábado. Sí. En Querétaro estará Liti también. Mañana vamos a dar clase, va a dar clase mi esposa, va a dar clase Alberto Flores. El sábado, mañana es jueves. Oh, pues no, ya me cambiaron el calendario. No, sí, es cierto, el sábado, primero Dios, a las 9:30 en el Hotel Domum. Nos estaremos viendo para estudiar, pues estaremos compartiendo 1 Timoteo 4, y creo que Santiago 5, estarán estudiando Santiago 5, y ya con Alberto, pues la maestría, creo que están viendo expiación, que también es un tema. Ahora que entren a estudiar en maestría, los que están ya terminando su 4 año, espera una hermosísima doctrina. Pastor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué dices? Pues miren, voy a tener que ocupar mi teléfono y la computadora. ¿A Ojalá y poco? me dure la pila porque
Pues lamentablemente con la lluvia hay un gran problema. No estoy en la casa de ustedes, me prestaron literalmente una casa para llegar a dar la clase, Sí. porque está terrible. Ok, Pero bueno, ok. gracias a Dios ya llegamos. Mira, para que no haga eco, necesitas apagar uno de los dos, o el micro, o tu teléfono, o la compu, yo creo, porque como que se repite con eco lo que dices. Se oye así, pa, como de veras un eco así, tal cual. Entonces, sería buena técnica para aprender bien lo que dices también, o sea, dos, tres palabras que las repitas tres veces va a ser mejor que una vez y la vamos a aprender mejor, pero como ustedes gusten. Dicen todos, no, sin eco. Pero bueno, híjole, bueno, gloria a Dios, porque también estamos ya, como quiera que sea. Si levantó la mano Varela, sí, adelante, hermano. Hermano, estaba configurando aquí pantalla y entonces Sí. se quitó la manita, pero no, todo muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Sí, adelante. Ok, pues tenemos ya 52 alumnos. Entonces también José Alfredo Pérez, ¿cómo estás? Jiménez, Hermano muy José, bien, bien. ¿Desde muy bien, dónde, hermano. desde dónde te estamos viendo, hermano? Estoy en Chihuahua, hermano, pero estoy en primer año en el ITI. Órale, en Chihuahua, órale. ¿Qué tal la machaca por allá? No, muy buena. Ay, a ver si Buenas noches, no sé si ya me escuchan. ya sí te escuchamos mejor, sí. Adelante, Ramón, Sí, pues si hermano. quieres comenzar orando para empezar. Sí, yo creo que hay que reprender porque de verdad es una cosa increíble que sucedan tantos obstáculos para poder dar una que es Claro, i- ya sabes inaudito que pasen tantas cosas. que Pero bueno, se opone el Señor, enemigo, pero se- adelante, Ramón. Bienvenido y sí, muchas gracias por estar con gracias. nosotros. Señor, gracias te damos en esta noche porque permites que se dé esta clase. Te pido que quites todo obstáculo para, no nada más para este siervo tuyo, sino para todo hermano y hermana que se están conectando, que van en camino a su casa. Sabemos que el enemigo no quiere que se dé tu palabra, Señor, y trata de estorbar de muchas maneras. Así que ahorita, pues en el nombre de Jesucristo, reprendemos toda obra de las tinieblas que se haga en contra de el Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo, de la familia del pastor Alejandro y de cualquier familia, de todas las familias, mejor dicho, representadas en este foro. Y toma posesión, Espíritu Santo, toma autoridad y toma el lugar que te corresponde en esta clase. Tu siervo solo va a replicar, Padre, y que tu Espíritu Santo sea el que hable. Amén. Dejamos que sea la palabra de Dios la que fluya. Y bueno, hermanos, en el nombre de Jesús oramos. Vamos a iniciar. Pues como ustedes saben, ya lo vieron la clase pasada, el libro de Efesios es un libro muy completo, un libro que se escribió aproximadamente en el año 57 al 54 después de Cristo. ¿Desde dónde? Desde Éfeso. Fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pues, es una literatura epistolaria y pues yo quisiera dar antecedentes muy importantes de lo que es la iglesia de Corinto. Todo esto, como bien saben, se les va a hacer llegar a través de Al Alducin. Esta iglesia pues fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo viene en el capítulo 18, versículo 1 del libro de los Hechos. Se cree que esta epístola pues se escribió un año después de que se formara. Pablo forma la iglesia de Corinto, un año después se forma, y pues Corinto era una ciudad con un puerto muy renombrado comercialmente hablando, florecía como una ciudad cosmopolita, y las restricciones morales, hermanos, eran mínimas. En realidad era un lugar con una diversidad de libertinaje terrible. Entonces es obvio que para aquella época era muy complicado establecer y mantener una iglesia pura
en las circunstancias de las cuales estamos hablando. Pablo lo que busca en esta carta, primero que nada, es que la iglesia de Corinto se separe del mundo y de ese desorden moral que existía. También otro de los puntos que él busca es que la iglesia se enderece de la mala reputación que tenía aún con los gentiles, porque aunque era una iglesia de hermanos en Cristo, la reputación que la iglesia de Corinto tenía con el mundo alrededor era muy mala, aún con los gentiles, repito. La iglesia tenía todos los dones, ¿saben? Sin embargo, se habían olvidado de lo más importante, que era el amor y la santidad. Entonces, Pablo aquí lo que busca es resaltar al Mesías crucificado, un Mesías que es tanto para los gentiles como para los judíos, sin hacer ya acepción de personas, sin hacer alguna división. Se busca resaltar la cruz como la sabiduría y el poder de Dios. También se busca resaltar la naturaleza de la vida en las personas que tienen al Espíritu Santo. Se busca resaltar una naturaleza espiritual en contra de una naturaleza carnal. Adicional a ello, pues se resalta la futura resurrección corporal de los muertos. Aquí, si ustedes checan el capítulo 15 del libro de Corintios, pues prácticamente este capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos y toca temas medulares muy importantes. ¿Cuáles son los problemas que se manejan en Corinto? Bueno, pues primero que nada es una iglesia fraccionada, es una iglesia partidista, es una iglesia con muchas divisiones. Tenemos un tema también muy delicado que se llama incesto. Y adicional a ello, se exhiben los pleitos entre los cristianos en el tribunal de los hombres. Se pueden imaginar que entre hermanos se peleaban y llevaban sus asuntos a los hombres y se acusaban de las cosas que se hacían entre cristianos. Era una terrible fama la que se tenía. Había borracheras en la cena del Señor y había una negación constante de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Con todos estos antecedentes, hermanos, yo les preguntaría a ustedes, imagínense que se encuentren con que les describan, vamos a imaginar que no está la carta de los Corintios, y que alguien les diga, ¿qué crees que acabo de ir a una iglesia en la que pues hay de todo? Pues unos son partidarios de uno de los predicadores, otros dicen que de otro, uno de los congregantes anda con la madrastra, en la cena del Señor les encanta tomar, prácticamente se la viven en los juzgados legales, peleándose entre ellos e invocando a la justicia de los hombres, y pues bueno, no creen ni en la resurrección ni en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dirían ustedes a todo esto, hermanos? Alguien diría, y seguramente, y me incluyo entre los que estamos, diríamos quizás, bueno, pues esa iglesia, el pastor es carnal, o a lo mejor nacieron en la carne, o no está cimentada la iglesia en la palabra fiel y verdadera, no hay sana doctrina, hay divisiones, hay ego, algo anda mal en esa iglesia, y seguramente los que se congregan ahí no son salvos. Y me pongo en primer lugar, si a mí me describen una iglesia como la de Corinto, hoy 2024, quizás en mi carne yo diría, bueno, pues es mala esa iglesia, ¿no? Esa iglesia debería disolverse y exhortar a los líderes y a los congregantes a que vayan a iglesias donde se hagan prácticas de sana doctrina. Sin embargo, la fe va en contra de todo esto, porque con fe, con la fe con los ojos de fe en Cristo Jesús, Pablo pudo considerar a esta iglesia con todo lo que yo les acabo de mencionar que viene en la carta, en las primeras 2 cartas de Corintios. Con todo y eso, Pablo considera a esta iglesia como una iglesia de verdaderos creyentes. Él asegura y dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que es a través de Dios
que les ha dado tanta riqueza espiritual que no les falta ningún don. Tienen es la única iglesia en la que se manejan todos los dones. Ahora dice en Primera de Corintios, capítulo 4, guión 9, que Dios mantendrá firmes, dice, Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Fíjense qué impresión. Pablo dice que nadie va a poder reprocharle nada a la iglesia de Corinto, porque ellos van a estar firmes hasta que regrese el Señor. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que la iglesia siempre va a tener muchas vicisitudes, siempre va a tener muchos contrastes, siempre va a tener vicios. Sin embargo, la iglesia, cuando es fundada en el nombre de Jesús, todas esas cosas, aunque se vean al frente como obras del hombre y carnales, el Señor da lo que corresponde. Es Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios 1, 4 al 9, perdón. Ahora, vamos a entrar al texto bíblico, porque tenemos algo de retraso de tiempo por la parte técnica que experimentamos, y voy a empezar a leer del versículo, estamos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18, voy a leer algunos versículos y los voy a explicar como siempre. Y dice la escritura, en Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a dejarle hasta el versículo 26, y una de mis partes favoritas de la Biblia es esta. Precisamente dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, repite conmigo, hermano, en tu corazón, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. La palabra logos viene a ser locura para cualquiera que te conoce y que sabe que estás en Cristo. Te llaman loco porque no sales a las fiestas, porque no dices groserías, porque devuelves el cambio incorrecto, porque no te pasas un alto, porque le hablas a tu esposa con amor, a tu esposo, a tus hijos. Para ellos eso es locura, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios, es un poder que ellos no pueden entender. La palabra logos, que viene a ser también como el verbo y que es Cristo Jesús, Pablo la va a enfatizar en las predicaciones de sus escritos siempre, y enfatiza también la crucifixión de nuestro amado Jesucristo junto con su resurrección. Aquí se enfoca más a la palabra de la cruz, ojo con esto, en la crucifixión, porque se preguntan entonces, ¿quién podrá ser salvo a través de la muerte en la cruz de un hombre? Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Cómo? ¿A través de la muerte de uno se salvan muchos? Bueno, ahorita, hasta el día de hoy, antes de que venga el Señor por la iglesia, se va a predicar el evangelio de la cruz, pero a partir de la tribulación y la gran tribulación, la predicación del evangelio va a ser a través de un evangelio del reino, porque ya la iglesia no va a estar
y porque Jesucristo se va a manifestar más adelante. Entonces, esta palabra de la cruz, pues es una locura, es necedad, es tontería, es algo ilógico para la gente cuando ellos, aparte de todo, vean esto. Quiero que recuerdes tu vida pasada cuando no estabas en Cristo y cuando te ponías, hombre, te ponías al tú por tú con otros y te peleabas en la calle o ibas y acusabas a alguien en el juzgado, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa. Todo el mundo conocía tus pleitos, pero de repente conoces a Jesús y cambias completamente y todos dicen, mira, este o esta están locos. Ahora dicen que son aleluyos, ahora dicen que han cambiado por una predicación del Evangelio de la cruz. Aquí los que se pierden, esos que van a la perdición, el poder de Dios no los puede alcanzar mientras ellos no crean en la palabra de la cruz, en la crucifixión. La punta de lanza del Evangelio es hablar de Jesucristo como aquel que murió por nosotros y resucitó. Me voy a permitir citar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, y aquí dice, Pablo dice a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es más, aquí podemos decir que cuando se habla de resucitó, es levantarse nuevamente después de todo lo que sucedió para vida eterna. Esa es la palabra de la cruz. Y cuando hablamos de los que se pierden, perder, no se habla, ojo con esto, dice a los que se pierden. Esta palabra perder no es una aniquilación física, sino que estamos hablando de una pérdida permanente de la coinonía y de la comunión con Dios. El perderse es igual a muerte espiritual. Recuerda que la Biblia cuando habla de muerte, no nada más habla de muerte física, sino habla de muerte espiritual. Y en ese sentido, algunos han tomado eufemismos hebreos y los traspasan literalmente y dicen, bueno, si lo vemos así, dormir es igual a muerte y no es ni inconsciencia, sino hasta la resurrección. Otro podría ser el perecer, es una pérdida espiritual alejados de Dios. Para mí la máxima de la perdición o de la condenación viene en el capítulo 3, versículo 19 del libro de San Juan, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo que quiere decir Juan 3:19 es que la palabra de la cruz no era para esas personas, porque esas personas, aunque la luz en la cruz de Jesucristo se manifestó a la humanidad, ellos prefirieron las tinieblas, las amaron y sus obras han sido malas. Lo mismo pasa con los que se pierden alejados de la palabra de la cruz. Y dice adelante todavía, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nos consideran locos, bendito sea Dios, porque confiamos en alguien que murió en la cruz, y esto es solo a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera en la que nosotros podamos resaltar a Jesucristo más que a través de la fe por la palabra de la cruz. La fe es por el oír y el oír por la palabra, dice Romanos capítulo 10, 17. Y nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús porque escuchamos la palabra, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, porque reconocimos que éramos pecadores delante de Dios y que Él murió en la cruz por nosotros y que creen que también resucitó. Y al resucitar y ascender al Padre, dice el capítulo 7 del libro de los Hebreos, que el Señor intercede por ti y por mí todos los días. Entonces, cuando hablamos de predicar, estamos hablando de un alto estándar moral, porque la predicación de la que tú y yo hablamos y de la que viene la palabra es la del Evangelio. Predicar, estamos también relacionándolo con la paternidad universal de Dios.
no es predicar el evangelio y predicar una hermandad universal. No es predicar una buena noticia para aquel que quiera portarse bien y considerarse buena persona. No. El predicar sí trae un alto estándar moral, sí trae una paternidad de Dios, pero no nada más es eso, sino que trae una palabra de cruz, muerte y resurrección. Hebreos 9:24 dice claramente, sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, perdonen, no hay remisión de pecados. Era necesario que Jesucristo muriera en la cruz para que pudiera el Padre ser saciado de todos los pecados que se le cargaron a él en la misma y que el Padre quedara satisfecho con el pago, con la muerte de su Hijo en la cruz, pero con su resurrección. Y dice el capítulo 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí hay un paralelismo, disculpen, con Isaías 29:14. En Isaías 29:14 dice el Señor, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El Señor 650 años atrás está diciendo lo mismo que se dice en 1 Corintios 1:19. Es obvio que Pablo, siendo un judío y teniendo una educación tan rígida, tan sólida, tan formal en el judaísmo, invoque este versículo diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque él conocía Isaías 29:14, y por ello es que lo parafrasea y lo escribe al griego en este nuevo tiempo. Dice el versículo 20, con varias preguntas, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y aquí presentamos una lista con un estándar digámosle que es un estándar humano. Este estándar humano ha puesto a hombres sabios, ha puesto escribanos, ha puesto a disputadores, a gente que conoce mucho, y ellos, el ser humano siempre ha entronado este tipo de personas. Pero habla de que no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Es una pregunta muy profunda, porque para el mundo los sabios, los grandes sensatos, los grandes conocedores que han refutado la presencia, la existencia y la obra de Dios en Cristo Jesús, pues han convencido a mucha gente, ¿no? El problema es que el día de hoy la gente no quiere creer en alguien que murió por ellos y que demanda santidad, y por eso Dios enloqueció la sabiduría de ellos. El hombre por sí solo, hermanos y hermanas, no podría haber descubierto ni escrito el evangelio. El hombre en su naturaleza pecaminosa no hubiera logrado nada de esto, porque fuimos formados en pecado posterior al pecado de Adán y de Eva. Entonces en nosotros todo lo que hay es una levadura, es algo que leuda, es algo que inflama, es algo que transforma, es algo que modifica la verdad para que se haga algo adecuado a nuestras mentiras y a nuestra forma pecaminosa de vivir. Entonces, este misterio del que estamos hablando solo puede declarar, demeritar y rebajar la sabiduría humana, y por ello dice la Escritura, no ha enloquecido Dios a los sabios, a los escribas, a los disputadores, a esos grandes hombres. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Esta sabiduría de este siglo, la palabra sería del mundo, estas dos frases van a reflejar un concepto similar, debido a que en el periodo en el que estamos hablando es un periodo caído y todavía continuamos en él. Como les decía, el predicar un alto estándar moral no es predicar el evangelio, ni predicar una paternidad reconociendo a Dios, tampoco eso es predicar el evangelio. La predicación de la hermandad de los hombres diciendo que somos hermanos y que todos vamos a Dios, eso no es predicar el evangelio.
El evangelio per se es la palabra de la cruz. Sin la palabra de la cruz nadie puede reconocer que es pecador. Y quiero enfatizar mucho en toda la clase esto. Cuando cuelgues esta llamada, quiero que en la noche tu alma le diga al Señor, Señor, ayúdame a vislumbrar la importancia de la cruz en todo el universo, en todo lo que impactó la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Ayúdame a entenderlo, porque ¿sabes qué, hermano y hermana? Que cuando entendamos la cruz, vamos a entender el pecado, y cada que pequemos, nos va a doler más al saber que Jesucristo padeció de una manera terrible lo que nos correspondía a nosotros en la cruz. Y dice la Escritura entonces que si Dios no ha enloquecido a la sabiduría del mundo, pues claro, porque todo lo que Dios permitió es insensatez del mundo. El Evangelio transforma únicamente a aquellos que se creen sabios, pero que reconocen al final que no son sabios, que son débiles, que son pecadores. Y el término mundo se va a usar en dos sentidos: el planeta material y la sociedad humana organizada conforme a la democracia humana del pecado y que funciona siempre separada de Dios. ¿Ok? Tenemos varios ejemplos. Tenemos Santiago 1:27, Santiago 4:4, Primera de Juan 2:15 al 17. Y en estos que acabo de decirles, hay un término que en hebreo es olam, sin H, con O, olam. Este término se traduce al griego como sinónimo de cosmos, con K. ¿Ok? En el Antiguo Testamento sería olam. Aquí es el sinónimo de cosmos, que significa desorden. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta sabiduría de Dios se refiere al plan perfecto del Padre para redimir a toda la humanidad. Y cuando dice que el mundo no conoció a Dios, pues obvio, los griegos no creían en Dios. Ellos no creían en un Dios que se le pudiera conocer, porque todas las deidades que los griegos elevaban y entronaban en sus corazones tenían debilidades humanas. Recuerda que los griegos y hasta los romanos se creían dioses humanos. Entonces, estaban involucrados en el cosmos, estaban contaminados con el pecado y eran deidades finitas, no infinitas y eternas como nuestro Dios lo es, el Dios Todopoderoso. Y en sí, si nos damos cuenta, esta humanidad caída no podía descubrir a Dios. Ese es el tema de la religión. La religión es ese conjunto de actos obligatorios que el hombre hace para encontrar a un Dios, al Dios que ellos consideran, ¿eh? Esa es la religión. Pero la fe es cuando Dios te encuentra a ti. La fe es cuando Dios te derriba de tu religión, y la fe es cuando Dios te hace entender que Él es soberano, es tu Dios, es tu Salvador, es tu protector y tu proveedor, y muchas cosas más. Hay gran diferencia entre religión y fe, y por eso es que aquí Dios ha escogido revelarse a sí mismo a través de nuestro amado Jesucristo, a través del Logos, a través de la palabra viva, a través de la Escritura. Y en esa situación, Cristo se exalta con una humanidad perfecta para que la humanidad pecaminosa se convierta en una humanidad redimida. Y el contenido que vemos en el Evangelio se va a dar mediante el perdón de los pecados. Esto es directamente por la voluntad de Dios. Quien interviene en todo esto es Dios, porque cuando tú recibiste a Jesús, no vamos a hablar de una oración de fe, vamos a hablar de un genuino arrepentimiento. Cuando nosotros recibimos a Jesús, empezamos a confesar todos nuestros pecados. ¿Recuerdas cómo llorabas? ¿Cómo te sentías miserable? ¿Cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, nos redarguía y nos llevaba a un llanto de quebranto muy fuerte en el que le confesábamos nuestros pecados? Es a través del reconocimiento de que somos pecadores
que Dios interviene para que la palabra de la cruz no sea locura, sino sea poder de su santo nombre. Y dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, se refiere claramente a lo que es el reconocimiento de Pablo en la vida de Cristo. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, en el versículo 39 dice, los judíos pidieron señal y él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal sino del profeta Jonás. Esto viene en San Juan, discúlpenme, no es Hechos. Y los judíos buscan siempre una señal, siempre buscan algo que les pueda dar la certeza de que es Dios el que les está hablando. Pero si nos damos cuenta, lo que ellos buscaban era una libertad del yugo del pueblo romano. Por eso es que le exigían a Jesús que les diera una señal y Jesús contestó de esa manera. Si nos vamos con los griegos valoraban en sus culturas, en la cultura griega, una sabiduría y una belleza física, un conocimiento llamado sofía, que era una sabiduría humana, ¿ok? En estos altos términos académicos y filosóficos que usan los griegos, ellos no podían reconocer a un Dios que había enviado a su hijo vencido a morir en la cruz. Por lo tanto, no podían valorar lo que es el entendimiento y la importancia de la victoria de Jesús en la cruz. El versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cristo crucificado, repito, toda la noche memorízalo, analízalo, estúdialo, abrázalo y créelo. La crucifixión de Dios es el corazón, la crucifixión de Jesús, perdón, es el corazón del evangelio. A través de la crucifixión, Dios hace su obra máxima, redimiendo a la humanidad, a aquellos que creen en su Hijo Jesucristo y que se entregan completamente a Él. Aquí no hay lógica, hermanos, aquí no hay razonamiento, aquí no hay comprobación, no hay método científico, aquí no hay milagros. Aquí la obra de la cruz manifiesta el poder de Dios en Cristo Jesús y en un tiempo perfecto en el que Jesús permanece como crucificado, y así lo veremos en el reino, cuando veamos sus marcas. Recuerden, en Juan capítulo 20-25, hubo un hombre que tuvo una incredulidad tremenda llamada Tomás, y este hombre no creía que Jesús había muerto y resucitado, y se atrevió a proferir que si él no metía el dedo en la llaga de la costilla, él no creería. Y posterior a ello Jesús se presenta y hace esta obra de conversión genuina en Tomás, porque Tomás sí reconoce a Cristo por haber visto y le dice, bienaventurado eres Tomás porque crees, porque has visto. Pero nosotros los que estamos en este grupo somos más bienaventurados porque creemos, hermanos, sin haber visto, y sabemos que el invisible Dios de los cielos envió a su Hijo a morir por nosotros, y lo veremos en el reino, y veremos sus marcas de la cruz, y veremos esos hoyos, pero sobre todo le glorificaremos por el poder con el que Él se levantó. Él mismo dijo en el capítulo 10 de Juan, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, nadie me quita mi vida. Jesús voluntariamente fue la cura, fue esa vacuna para el pecado, y en ese sentido no hay quien pueda refutarlo porque lo sabe toda la humanidad. Por eso es que el diablo está desesperado, porque está buscando la manera en que se confunda a los seres humanos y que no crean en la predicación del evangelio de la cruz. El versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados aquí, quiero que los pongas como una traducción de redimidos, de escogidos, perdón. Los llamados tienen esa traducción aquí
es aquellos que son elegidos. Y la elección es una de las doctrinas más maravillosas que hay. Ojalá y en algún momento se pudiera ampliar este tema y hablar únicamente de la doctrina de la elección. Pero como el tema hoy se abre más hacia la cruz, pues entendemos que cualquiera que es ser humano que abrió matriz, sin importar si es judío y sin importar si es gentil, que es en las divisiones que se divide delante de Dios el ser humano, cualquiera que crea en Jesucristo a través de la palabra de la cruz será salvo. Y dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es de insensatez, hermanos? Insensato quiere decir alocado, inconsciente, irracional. Por decirlo de alguna manera, porque aquí quiero asentar algo, imaginémonos que Dios, en un acto de inconsciencia, en un acto alocado, es más sabio que los hombres sabios. En la traducción sabio viene a convertirse en alguien desatinado, imprudente, irresponsable e inconsciente. Aquellos que se levantan delante de Dios en el mundo como sabios son imprudentes, son desatinados, son irresponsables, no saben de lo que están hablando. Ahora, por lo que es a la debilidad de Dios, la única debilidad que podríamos ver y que se convirtió en fortaleza fue la cruz, porque a través de la debilidad del Hijo de Dios, en la cruz en la cual Él no profirió ninguna palabra en defensa propia, Él no mandó a sus ángeles que lo salvaran, como le dijo a Poncio Pilatos, puedo traer o decirle a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles. Él tenía el poder de hacerlo, pero se hizo débil en la cruz, y esa debilidad fue la que le dio la victoria a Jesucristo sobre la muerte por toda la eternidad. Bástate de mi gracia, dice la Escritura, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios en la debilidad del hombre hace grandes cosas. Ahora, aquí hay algo bien importante. Dios no es débil, hermanos, ni tampoco es alocado, ni es insensato. Pablo está escribiendo esto como para dar a entender que si Dios tuviera actos de locura, serían lo más sabio ante los hombres. Y Pablo de igual forma dice, si Dios tuviera algún punto de debilidad, sería lo más fuerte de los hombres. Pero Dios, que te quede bien claro, nuestro Dios no es débil, nuestro Dios no es insensato, nuestro Dios es perfecto, poderoso, sublime, omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano. Por eso es que Él actúa de esa manera y permite que sucedan estas cosas. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí está hablando a la iglesia porque dice hermanos, y no se trata de humillar a la iglesia primitiva, simple y sencillamente les está diciendo, oigan, de verdad, entre ustedes no hay sabios, no hay poderosos, no hay nobles. Entonces chequen la vocación de ustedes, porque ¿de qué le va a servir al hombre agradar al mundo si su alma se va a perder? Lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Corinto es que ellos carecían de toda sabiduría y de todo poder humano, bendito sea Dios. En ellos abundaban necios, abundaban débiles, abundaban viles y gente que tenía una condición abominable delante de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de la crudeza y la inmadurez humana, Dios nos muestra su gran amor, escogiendo de ello lo más débil para humillar a lo más fuerte. Dice el versículo 27 precisamente, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Como ya lo habíamos dicho antes, Dios usa al necio para avergonzar al sabio y al débil para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. La palabra vil tiene como traducción literal
alguien ruin, alguien mezquino, alguien cruel, alguien despreciable, indigno, detestable, bellaco, lo peor del mundo. ¿Y qué crees? Que lo vil éramos tú y yo en concreto. Tú y yo, pues en el versículo 28, subráyale con rojo, como dice yo en mi Biblia, y ponle yo era de estos. Bendito sea él, porque la palabra para deshacer lo que es, quiere decir catarge, con K. En el griego es catarge igual a argos, que es inactivo, pasivo, sin usar, inútil. La raíz cata es algo cancelado y algo inoperante. El ejemplo lo podemos ver en Lucas 13:7. Lucas 13:7 nos dice de un árbol. Lo voy a leer rápidamente porque ya tenemos el tiempo encima. Dice el capítulo Lucas 13:7. Oh, mis dedos no me ayudan hoy. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Este es un ejemplo de catarge, algo inútil que no sirve para nada. Ahora, relaciónalo con lo que dice el versículo 28. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado de Dios, escogió Dios, y lo que no es, quiero que repitas conmigo en tu alma, y lo que no es, para deshacer lo que es. Te vuelvo a repetir, tú y yo éramos lo vil del mundo, lo menospreciado que escogió Dios. No éramos dignos de Dios, pero ahí dice para deshacer, para inactivar lo inútil tuyo y lo mío, para cancelar y dejar inoperante lo vil y menospreciado que eras tú y que era yo. A partir de este momento, Pablo dice que todo cristiano ya no es vil, ya no es menospreciado, sino que ya es un hijo de Dios con dones que Él le da a través del Espíritu Santo y que vienen en el capítulo 12 de esta primera carta de la que estamos hablando. El versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, y ningún ser humano, hermanos, podría jactarse o tener alguna presunción delante de Dios. ¿Qué le diríamos a Dios como el joven bueno? Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino? Y Jesús le dijo los mandamientos: sabes, no robes, no mates, no mientas. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la escritura en Marcos que cuando Jesús lo vio, le amó y le dijo: bueno, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Este hombre se jactó e hizo una presunción de algo que ningún hombre puede hacer. Tenemos al publicano que daba gracias delante del Padre en el templo y decía: gracias, Señor, que yo no soy como el fariseo decía: yo no soy como este publicano, sino que yo ayuno 3 veces a la semana, yo diezmo, yo guardo la palabra. ¿De qué se va a jactar el hombre delante de Dios cuando lo único que debe de salir de nuestra boca es: Señor, sé propicio a mí? Que la sangre derramada en la cruz por tu Hijo Jesús me limpie de este pecado que he tenido siempre y que me recibas a tus pies como adorador y como hijo tuyo. Eso es lo que deberíamos de decir en lugar de jactarnos. El versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Las palabras más hermosas del capítulo 1 vienen aquí. Pero gracias a él, por él, hermanos, por obra suya, por dones de Cristo, porque nosotros no tenemos nada bueno. La sabiduría del hombre, como se los dije, es Sofía, es algo que da orgullo, pero la sabiduría de Dios es la verdadera presencia de Jesucristo en la vida de un cristiano. Cuando Jesús mora en un cristiano, hay sabiduría espiritual. El temor de Dios
el temor reverencial a Dios se manifiesta porque el Hijo de Dios mora en ti a través de el Paracletos. La justificación. Aquí vamos a dar una explicación breve porque es un tema muy amplio también. Y el término justificación es un término mesopotámico de aquella época. Y lo cual, si lo traducimos, quisiera decir caña de río. Es decir, la justificación para el término que estamos hablando era usado como una caña de río, es decir, vamos a usar esta caña de río como una herramienta para la construcción. No sé si alguna vez has pasado por una construcción y en la construcción hay hilos, hay unos hilos rectos amarrados a los pilotes de las construcciones. Y si tú pones mucha atención, esos hilos deben de estar rectos. Ahorita vengo por ustedes, espérenme. Porque si no, esos hilos pueden hacer una construcción chueca. Es lo mismo la caña de río, era una herramienta de construcción para juzgar la rectitud horizontal de las paredes y de las cercas. Entonces, la justificación se da en el término Ahorita vengo que por Dios, ustedes, no se bajen. Dios, un favor, hermano Antonio, ¿podría apagar su micrófono? Si fuera tan amable, gracias. Dios escogió este término de justificación o caña de río para usarlo metafóricamente al referirse a su propia naturaleza. Afirma su justicia como Dios y su derecho de ser juez. Dios tomó la iniciativa en el término de la justificación para restaurar a la humanidad en 4 términos, hermanos, y se los voy a dar brevemente. Primero, declara justa a la humanidad pecadora a través de la obra de Jesús. A esto le llamaríamos la justicia forénsica. Repito, la justicia forénsica es esa declaración de justicia a un humano que pecaba a través de Jesucristo. También tenemos la justicia imputada, que es dar gratuitamente a la humanidad la justicia a través de la obra de Cristo. La palabra imputación en el español es una palabra de carga. Sin embargo, en la versión King James, la palabra imputation significa un derecho. Entonces, por eso es que también se ocupa como imputación esta justicia, porque es darle gratuitamente a la humanidad algo que no le corresponde, sino por la justicia de Dios. Tenemos la justicia para hacer el bien, que es aquella en la que el Espíritu Santo le provee al creyente buenas obras, obras de fruto bueno y duradero. Ustedes no me escogieron a mí, Juan capítulo 10. Yo los escogí a ustedes para que ustedes lleven fruto y para que su fruto permanezca, dice el Señor. Esa es la justicia para hacer el bien. Y tenemos la justicia relacional, que viene en Génesis 1:26. Aquí habla de cómo se restaura el compañerismo de Dios y del hombre a través de la imagen de Dios en el hombre. ¿Recuerdas? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Justicia relacional. Somos semejantes a Dios desde el inicio, desde el Génesis, el Señor nos hizo así. Ahora, todo esto lo provee Dios gratuitamente, pero el creyente también debe de responder con 4 puntos. Primero, hay que tener un genuino arrepentimiento. No puedes recibir a Jesús sin tener un genuino arrepentimiento, porque entonces es falso. Lo nacido de la carne, carne es, Romanos capítulo 8. 2, teniendo fe en el Hijo de Dios, porque todo es a través de Él, por Él y en Él. 3, llevar una vida santa y de obediencia, perseverando en la verdad. ¿Para qué? Para que pasemos al último punto, la santificación. Ojo, no se me pierdan. Dice el versículo 30, mas por Él que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Ya vimos sabiduría, ya vimos justificación, nos faltaría ver santificación y redención. Santificación es alguien es santo, igual a consagrado,
es una metáfora del Antiguo Testamento en el sistema sacrificial de Israel, separado para el servicio de Dios, para que lo entendamos más claramente. La posesión del creyente delante de Dios al anunciar al mundo que se consagra para la obra del Rey, para el Dios Todopoderoso. Y por último, la redención, que también aquí tenemos 5 términos de redención, pero no los vamos a abordar todos porque es muchísima información. Nada más me voy a centrar en el término griego apolutrosis. La apolutrosis es la liberación, es el cambio de un rescate, es comprar de nuevo a alguien que estaba como esclavo. Apolutrosis era un término que se ocupaba en la época de Jesucristo y era para el mercado de los esclavos. En el Nuevo Testamento nos encontramos con 7 puntos que voy a resumir en lo que se refiere a esto. La humanidad, hermanos, estaba esclavizada al pecado. Número 2, nos lleva a que la esclavitud del hombre ha sido revelada en la ley, en los 10 mandamientos, Antiguo Testamento. Jesucristo es el Cordero de Dios, es sin pecado y ha venido ya muerto en nuestro lugar. Entonces hemos sido comprados a precio de sangre para que seamos esclavos en libertad eterna a Cristo Jesús. Por la implicación, tanto Yahweh como Jesús son parientes cercanos. ¿De quién? De nosotros. Y al ser parientes nuestros, actúan a favor de nuestra esclavitud para darnos apolutrosis y comprar nuestra esclavitud. La redención no fue un precio pagado a Satanás. Cuidado con esto. Hay algunos teólogos que dicen que se le está pagando a Satanás para que libere nuestras almas. Esa es una de las más grandes abominaciones teológicas que puede existir. Satanás no tiene derecho sobre los hijos de Dios ni sobre la humanidad. Como lo dije hace rato, los hombres escogen las tinieblas y Satanás toma derecho de esa elección. Pero en realidad la redención es la reconciliación de la palabra de Dios y la justicia de Dios con su amor y su provisión de libertad eterna en Cristo Jesús. La cruz. La redención fue pagada en la cruz y la paz fue restaurada. La rebelión humana, hermanos, fue perdonada. La imagen de Dios en la humanidad es a través de Cristo, quien mora en los que le creen. Y aquí hay un cumplimiento futuro en la redención, que sería el número 7. Se va a relacionar con la resurrección de nuestros cuerpos y una intimidad física con Dios. Vamos a tener una intimidad tremenda con el Dios Trino. Y por último, dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que yo concluyo esta clase diciendo, Padre, toda la honra y la gloria sean solo a ti, Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo Jesús. Amén. Y con esto, pues dejamos el foro abierto para las preguntas, si es que las hubiera. Adelante, Pastor Alex, adelante, hermanos, por favor. Muchas gracias, Ramón. Pues estamos ahorita está José Alfredo Pérez levantando la mano adelante. José Alfredo, ¿tienes alguna pregunta para el hermano Ramón? José Alfredo Pérez, adelante, hermano. Que levantó la mano. José. Tienes tu micrófono apagado, Fred. Sí, tienes su teléfono, José. José, hermano, tienes apagado tu teléfono, tu micrófono. Ya se le pegó.